¿Alguna vez has considerado que Dios tiene un plan específico y un sueño único para cada persona? Es una idea extraordinaria pensar que el Creador del universo tiene un propósito exclusivo para cada uno de nosotros, cuidadosamente elaborado y diseñado para llevarnos a la plenitud de la vida que Él desea para nosotros. Pero, ¿cómo podemos descubrir y realizar este plan divino en nuestras vidas? ¿Cómo podemos discernir la voz de Dios en medio del ruido del mundo, comparar sus deseos con la verdad revelada en la Biblia y esperar su confirmación? Es un proceso que requiere sensibilidad espiritual, fe inquebrantable y una disposición constante para obedecer la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos completamente. Es una invitación a confiar plenamente en el Señor, seguir sus caminos con fe y obediencia, y permitir que Él nos guíe hacia el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas. Abre tu corazón para recibir la confirmación del Espíritu Santo y estate preparado para dar los siguientes pasos hacia el cumplimiento del extraordinario plan que Dios tiene para ti. Ahora puedes ser parte del club de miembros de Mensaje de Gracia y Liberación. Todos los días se ofrecen meditaciones sobre diversos temas importantes para el crecimiento de tu vida espiritual, así como un programa de lectura cronológica de la Biblia en un año, junto con otros beneficios exclusivos para los miembros. Al hacerte miembro, contribuyes al crecimiento de este ministerio tanto en la cantidad como en la calidad del material que podemos ofrecer. Nuestro propósito es llegar al mayor número de personas posible con el mensaje de la cruz. Algunas personas han venido a mí con un comentario de que puedo orar por varias promesas de las Escrituras y puedo esperar hasta que el Espíritu Santo avive esos mensajes aplicándolos a mí, pero, ¿cómo puedo obtener una palabra específica con respecto a la elección de un esposo o esposa? He leído toda la Biblia, pero no dice que debo casarme con Elizabeth, María o Juana. ¿Cómo puedo tener una palabra con respecto a este asunto? La Biblia tampoco dice dónde debo establecer mi residencia, ya sea en Río de Janeiro, Buenos Aires, Los Ángeles o Berlín. ¿Cómo puedo saber la voluntad de Dios a este respecto? Estas son preguntas legítimas. Permíteme darles los 5 pasos que uso para conocer la palabra rima sobre cuestiones específicas. El primer paso es ponerme en punto neutro, ni avanzar ni retroceder, permanecer completamente tranquilo y luego esperar en el Señor, diciendo, Señor, aquí estoy, escucharé tu voz. Si dices sí, iré, si dices no, no iré. No deseo tomar decisiones para mi propio beneficio, sino decidir según tu deseo. Si algo es bueno para mí, o sea, algo malo, estoy dispuesto a aceptar tu decisión. Con esta actitud, espero al Señor. Muchas veces, lo mejor que se puede hacer es ayunar y orar, ya que si una persona come demasiado, se cansa y no puede orar. Entonces, al darse cuenta de que está realmente tranquilo, puede pasar al segundo paso. La segunda cosa que hago es pedir que el Señor revele su voluntad a través de mi deseo. Dios siempre viene a ti a través de tu deseo santificado. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmos 37, 4. El deseo de los justos será concedido. Proverbios 10 y 24. Por lo tanto, desear es uno de los puntos focales de Dios. Además, Filipenses 2 y 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Dios pone en tu corazón el deseo, llevándote a desear hacer su voluntad. Por lo tanto, haz la siguiente oración. Señor, ahora dame el deseo según tu voluntad. Ora y espera en el Señor hasta que Dios te dé el deseo divino. Al orar, muchos deseos hermosos fluirán a tu mente. Ten la paciencia necesaria para que también los deseos de Dios vengan a tu mente. No te levantes diciendo, oh, ya lo tengo todo, y luego salgas corriendo. Espera en la presencia del Señor un poco más. Satanás también puede dar deseos, pero también puede desear. Puede surgir de tu propio espíritu o ser dado por el Espíritu Santo. El tiempo siempre es una prueba. Si esperas con paciencia, tu propio deseo y el deseo de Satanás se debilitarán cada vez más, pero el deseo del Espíritu Santo se fortalecerá cada vez más. Por lo tanto, espera y recibe el deseo divino. Después de que mi deseo se vuelve claro,
entonces doy el tercer paso, comparo ese deseo con la enseñanza bíblica. Un día, una señora vino a mí muy emocionada y dijo, «Pastor, ¿puedo contarte algo? Tengo un deseo fantástico de entrar en el mundo de los negocios, de una buena empresa, y si entro, ganaré mucho dinero». ¿Qué tipo de negocio es? Tengo un ardiente deseo de monopolizar el mercado de los cigarrillos y el tabaco. Yo le dije, olvida eso. Pero ella insistió, pero tengo un deseo ardiente. Respondí, como siempre he predicado, ¿este deseo procede de tu propia carne? ¿Ya has examinado la Biblia para ver si lo que vas a hacer es correcto? Tu deseo debe ser aprobado por las Escrituras. La Biblia dice que somos templos del Espíritu Santo. 1 Corintios 6 y 19. Si Dios quisiera que su pueblo fumara, habría hecho nuestra nariz de manera diferente. Las chimeneas deben apuntar hacia arriba y no hacia abajo. Piensa en la nariz, apunta hacia abajo y no hacia arriba. El propósito de Dios no era que fumáramos. Otro ejemplo es cuando alguien viene a mí y dice, «Pastor, tengo un ardiente deseo de casarme con esta hermosa viuda. Ella es tierna, hermosa y maravillosa». Yo le respondo, «Olvídalo. Tienes tu propia esposa e hijos, ¿verdad?» Y él dice, «Sí, pero...». Y yo le digo, «Olvídalo, porque eso procede del diablo». Y él dice, «Oh, no, 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 es del diablo». Yo le replico, «Cuando oré, el Espíritu Santo me habló al corazón y me dijo que mi esposa no es exactamente el tipo de costilla que encaja a mi lado. Mi esposa siempre es una espina en la carne. El Espíritu Santo me dijo que esta viuda es mi costilla perdida, que encajará perfectamente a mi lado». Y le dije, «Esto no procede del Espíritu Santo, viene del diablo». Muchas personas cometen este tipo de error. Si oran contra la palabra escrita de Dios, entonces el diablo hablará. Yo le dije, «Esto no procede del Espíritu Santo, viene del diablo». Muchas personas cometen este tipo de error. Si oran contra la palabra escrita de Dios, entonces el diablo hablará. El Espíritu Santo nunca contradirá la palabra escrita de Dios. Este hombre no me hizo caso, se divorció de su esposa y se casó con la viuda. Ahora es el más infeliz de todos los hombres. Descubrió que su segunda costilla era aún peor que la primera. Todos nuestros deseos, por lo tanto, deben ser examinados a la luz de las Escrituras. Si no tienes la confianza suficiente para hacerlo, entonces ve a tu ministro o pastor. Después de examinar el deseo a la luz de la palabra y las enseñanzas de Dios, entonces estoy listo para el cuarto paso, pedir una señal de Dios tomada de mis circunstancias. Si Dios verdaderamente ha hablado a mi corazón, entonces puede darme una señal en el mundo exterior. Cuando Elías oró 7 veces pidiendo lluvia, recibió una señal del cielo. A veces, esta señal era muy pequeña, pero aún era una señal. Después de recibir la señal, entonces viene el quinto y último paso, orar hasta conocer el tiempo de Dios. El tiempo de Dios es diferente al nuestro. La persona debe orar hasta que tenga paz real, porque la paz es como el árbitro. Después de orar, si aún sientes inquietud, entonces el tiempo no era correcto. Esto significa que la señal aún está en rojo. Por lo tanto, continúa orando y esperando. Cuando la señal pase de rojo a verde, sentirás paz en tu corazón. Entonces, debes ir con toda velocidad. Por lo tanto, ve con total velocidad, con la bendición de Dios, con la palabra de Dios. Milagro tras milagro te seguirán en tu vida cristiana. Siempre he seguido estos 5 pasos hasta que Dios ha confirmado. Esta manera de caminar con señales y milagros debe mostrar claramente la diferencia entre logos y rima. En el futuro, no necesitas confundirte acerca de las promesas de Dios. Ninguna cantidad de medicina, trabajo, saltos o gritos te convencerán. Dios mismo te convencerá dándote su corazón, su fe. La versión de la Almeida de Marcos 11, 22-23 dice que si tienes fe en Dios, puedes ordenarle a la montaña que se arroje al mar. El texto griego, sin embargo, dice que debes tener la fe de Dios. ¿Cómo puedes tener la fe de Dios? Al recibir rima, la fe que te es dada no es tuya, te fue concedida por Dios.
Después de recibir esa fe que viene de lo alto, puedes ordenar que se quiten las montañas. Sin recibir la fe de Dios, la persona no puede hacer tal cosa. Por esta razón, debes estudiar cuidadosamente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, para proporcionar al Espíritu Santo el material que necesita. Cuando esperas en el Señor, el Espíritu Santo te concede esta fe, y al actuar conforme a esta fe, grandes milagros seguirán en tu ministerio y en tu hogar. Por lo tanto, esperar en el Señor nunca será una pérdida de tiempo. Cuando Dios te habla al corazón, puede hacer cosas mucho más grandes en un instante de lo que tú podrías hacer en todo un año. Espera en el Señor y verás grandes cosas realizadas a través de ti. Dios te bendiga. Esta fue otra palabra del pastor David Pongich. Suscríbete aquí en el canal. Activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de las palabras que han sido ministradas aquí. Dale me gusta y no olvides compartirlo con las personas que más amas. En los próximos vídeos, Dios te bendiga. Itius. Dios nos habla a través de los sueños, y por medio de ellos revela la vida que desea que vivamos. Por eso, necesitamos estar atentos a los sueños, discernir constantemente en oración los sueños que vienen de Dios y decidir perseguirlos. Para eso, sin embargo, necesitamos estar interesados en escuchar su voz y prestarle atención. Hola, mis hermanos y hermanas. Sean bienvenidos al canal de Vinicius Sicare. Y si aún no estás suscrito aquí en el canal, suscríbete aquí y no olvides activar la campana de notificaciones. Todos los días se publican vídeos bendecidos aquí en el canal para bendecirte. Vamos a otra palabra del Señor. Si quieres que algún gran sueño se haga realidad ante tus ojos, no puedes olvidar que la realización de ese sueño depende de que sea concebido en tu corazón. Los sueños y visiones que un hombre concibe en su corazón tienen el poder de hacerse realidad. Se puede decir que el sueño es un bien importante de alguien que realmente desea algo. Dios trabaja a través de hombres soñadores. Él no puede realizar milagros a través de alguien que no tenga un sueño. Si no existe un sueño, la consagración y el entusiasmo no tienen valor. Si quieres ser partícipe en la obra de Dios, primero debes concebir un sueño. Sin embargo, el sueño es muy diferente de la ambición del hombre. Muchos incrédulos en el mundo tienen un sueño. Sueñan con alcanzar el éxito con el objetivo de conseguir riquezas y fama, y a veces, a través del sueño, vengarse de alguien. Viven apasionadamente para crear un mañana mejor. Pero ese no es el tipo de ambición mezquina que los hijos de Dios deben tener. Necesitamos estar atentos para no confundir nuestra propia ambición con la visión de Dios. Existe el sueño de Dios y el sueño del hombre. Debemos tener cuidado con un sueño concebido por un deseo exagerado de éxito. Si tienes un sueño, debes verificar si coincide con la palabra de Dios. Es importante que al hacer esta verificación, la hagas únicamente basándote en la Biblia, la palabra de Dios. Ninguna revelación o visión puede estar por encima de la autoridad de la palabra de Dios. La palabra es el parámetro de todo juicio en relación a la relación de Dios con el hombre. Por lo tanto, aunque te apasiones por un plan, si éste no coincide con la palabra, no representará la voluntad divina. Si deseas concebir el sueño de Dios, debes abandonar sobre todo la ambición desmedida. Así podrás permitir que la visión celestial impresa en tu corazón se realice. Solo cuando renunciemos a nuestras ambiciones y nos dispongamos a escuchar la voz de Dios, podremos recibir la visión del Espíritu Santo. Esto es lo que se trata cuando hablamos de los sueños en la cuarta dimensión. Al principio de su actuación como líder entre los israelitas, Moisés soñaba con la salvación de su nación, pero fracasó. Esto sucedió porque él soñaba teniendo en cuenta sus propios pensamientos y planes. Por muy valioso que sea un sueño, si no es concebido según los planes divinos, pasará a ser un reflejo de la ambición y el producto de la mezquindad humana. Abraham y José vencieron en medio de circunstancias consideradas imposibles porque soñaron junto con Dios. Si quieres concebir el sueño nacido en el corazón de Dios, debes caminar junto al Señor. Dios revela sus sueños a través de la Biblia, del Espíritu Santo, de la predicación y de la oración.
El sueño de Dios no se compara con el sueño del hombre, porque es grande. Lo que Moisés soñaba cuando era joven era la independencia de su nación. No tenía otro deseo, pero el sueño de Dios era mucho más grande que eso. Dios soñaba con Israel como una nación sacerdotal entre las naciones de la tierra. El sueño de Dios trasciende nuestra imaginación. Debemos tener sueños más grandes y debemos aferrarnos a esos sueños toda la vida. Así que, cuando enfrentemos dificultades y aflicciones, necesitamos hacer de Dios el director de nuestra vida. La persona que se conforma con planificar, planea el día, el mes, el año y la vida, y trata de vivir de acuerdo con esos planes. Sin embargo, antes de establecer nuestros planes personales, Dios ya tiene preparado un plan para nosotros. Él administra todo el universo según su plan. Por lo tanto, debemos concebir el plan de Dios para nosotros y obedecerlo. Antes de fijar metas para nuestra vida, pensamos en la vida como una obra teatral. Dios será el director de nuestra vida. Él ya ha preparado todo, y nosotros somos los actores que nos movemos en el tiempo y el espacio según sus planes preestablecidos. Todos somos actores. La función del actor es actuar de acuerdo con lo que el director ha establecido en sus planes para nosotros. Seguir su voz, porque Él es nuestro director. Debemos estar interesados en escuchar la voz divina, obedecer sinceramente y seguir al Señor con una fe que sobrepase todo sentimiento e intelecto. Por lo tanto, debemos inclinarnos para escuchar la voz de Dios. Si queremos vivir de acuerdo con el plan que Dios tiene para nosotros, primero debemos inclinar nuestros oídos a su voz. El Señor reveló su sueño al pueblo de Israel, que había pasado 430 años en esclavitud. Les mostró su plan de manera continua y convincente. Después de Abraham, apareció a Isaac y a Jacob y les dijo que llevaría al pueblo de Israel a la tierra prometida, la tierra donde fluía leche y miel. Les reveló el plan que tenía de usar a Israel como una nación sacerdotal. Dios no planeó esto en la época de Moisés, ya estaba poniendo en ejecución su plan desde la época de Abraham. Con el paso de las generaciones, la voz de Dios se hizo más clara y el plan más específico. Moisés, el elegido para dar cumplimiento al sueño divino, también pasó por cambios porque escuchó la voz de Dios y comenzó a aceptar su sueño. Por primera vez, el sueño de Dios fue impreso en Moisés, y el Señor lo usó para liberar a su pueblo de Egipto. Luego, vivieron una etapa de aflicciones y dificultades. Durante ese periodo, Dios habló a Israel por boca de Moisés. Además, hizo crecer su confianza a través de muchos milagros sobrenaturales. Si el pueblo de Israel se hubiera concentrado en obedecer las instrucciones de Moisés, habría vivido de acuerdo con el plan de Dios. Pero, ¿cómo reaccionó Israel? El pueblo no inclinó sus oídos al Señor. Por eso era obvio que los sueños de Dios no se cumplirían. Por eso, ante la primera adversidad, dudaron de Moisés y desobedecieron. Querían volver a Egipto, preferían la esclavitud. No entendían lo que Dios estaba haciendo a su favor porque no tenían el sueño de Dios en su corazón. El pueblo de Israel se mantuvo rebelde al Señor y a Moisés. Hebreos 3, 7-11 dice, por eso, como dice el Espíritu Santo, si oyen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en la rebelión, durante el tiempo de la prueba en el desierto, donde sus antepasados me pusieron a prueba y me tentaron, aunque durante 40 años vieron lo que hice. Por eso estuve indignado con esa generación, y dije, siempre se desvían en su corazón, y no han conocido mis caminos. Así que, en mi enojo, hice este juramento, jamás entrarán en mi reposo. Al ver que la desobediencia se repetía, Dios castigó al pueblo de Israel. Se podría decir que los 40 años en el desierto fueron producto de la desobediencia. Si en obediencia a Dios se hubieran concentrado en la voz divina, no hubiera sido necesario pasar 4 décadas en el desierto. Nuestros oídos necesitan estar inclinados a la voz de Dios. Él nos habla continuamente acerca de sus planes para nosotros. La cuestión es que no lo escuchamos, por eso nos alejamos de lo que Él ha planeado para nuestra vida. Algunas personas afirman, no soy digno de recibir el sueño de Dios, y ni siquiera intentan escuchar su voz.
Es necesario saber que el hecho de haber creído en Jesucristo implica recibir abundantemente la gracia y el amor de Dios. Jesús es el puente que nos une a Dios y es el testigo entre Dios y nosotros. Jesús afirmó esto al declarar: «No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure». Juan 3:16. ¿Qué significa esto? Significa que somos elegidos por Dios. ¿Cómo es posible que Dios no tenga interés y haga poco por aquellos a quienes Él mismo eligió? Ciertamente, Dios conoce profundamente nuestras penas y alegrías y gobierna sobre ellas. Si aún sabiendo esto no puedes creer, otra evidencia en la Biblia puede ayudarte. Podemos tener un encuentro con el Dios que planeó nuestra vida. Salmos 139:1 dice: «Señor, tú me examinas y me conoces». Todos los días de nuestra vida están escritos detalladamente en el libro de Dios, incluso antes de que viviéramos uno solo. A través de este versículo bíblico, podemos percibir que todo el guión de la película de nuestra vida ya está escrito. Podemos disfrutar de una vida feliz si simplemente memorizamos el guión de cada escena previamente definida por Dios. Sin embargo, hay muchas personas que llegan al final de la vida en una condición de miseria porque intentaron actuar como si ellos mismos fueran los directores en el guión de su existencia. Si realmente hemos sido llamados por Jesucristo, debemos vivir una vida de obediencia según la voz de Dios. Pasaremos así a tener una vida de valor según el plan divino. El Dios que habló al pueblo de Israel a través de Moisés, habla a uno y a través del Espíritu Santo. En 1 Corintios 2:9 y 10 dice: «Ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman, pero Dios nos lo ha revelado por medio de su Espíritu». El Espíritu examina todas las cosas, incluso las más profundas de Dios. Es necesario seguir el sueño del Señor. En segundo lugar, debemos buscar insistentemente el sueño que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Una de las características de quien ora poco es pedir la ayuda de Dios, ya habiendo establecido sus propios planes. Esto no es más que un reflejo del humanismo, establecer algo por iniciativa propia y luego pedir la ayuda de Dios. Es una actividad equivocada. Oh, Dios, seguiré por este camino, haré estos negocios y creo que tú me ayudarás. Este tipo de actitud no agrada a Dios, por más que la acción esté acompañada de ayuno y vigilia. ¿Puedes imaginar a un padre ayudando a su hijo sabiendo que se dirige por un camino equivocado? ¿Qué tipo de padre ayudaría a su hijo a encaminarse hacia la desesperanza? Pedir aún así: «Este es mi deseo, déjame ir, sé que el Señor me ayudará en esto», ¿es absolutamente incorrecto? ¿Cómo debemos buscar el sueño de Dios? Es a través de la palabra y del Espíritu Santo. Dios responde las oraciones de aquellos que lo buscan con fervor. No revela sus sueños a aquellos para quienes tener o no tener un sueño es indiferente. Para realmente desear tener el sueño de Dios, primero debes buscar la revelación a través de la palabra y del Espíritu Santo. Dios responde a nuestras oraciones a través de la Biblia y de la presencia del Espíritu Santo. Esto también se acompaña del fuerte deseo ligado al sueño de Dios. Cuando anhelamos la palabra y buscamos la orientación del Espíritu Santo, el Señor pone en nuestro corazón un fuerte deseo, como si fuera confirmado por una columna de nube y una columna de fuego. Para buscar el sueño de Dios, es necesario que verifiques si tu deseo es verdadero o falso. Es decir, que compruebes si tu deseo es el sueño de Dios o no. Podemos discernir si un sueño es de Dios presentándolo al Señor en oración. Si el sueño viene de Dios, la sensación de fuerte deseo permanece en la oración. Al contrario, si el fervor disminuye con el tiempo, es seguro que el deseo no es de Dios. Esto solo se trata de una emoción momentánea o de un engaño de Satanás. Es necesario tener paz en el corazón. Otra forma de buscar el sueño de Dios es verificar si sentimos paz en el corazón ante un sueño. Al mirar el camino revelado por Dios, debes sentir una paz inmutable. La paz interior debe desbordar dentro de tu ser. De lo contrario, si sientes ansiedad y temor, ese no es un sueño que proviene del Señor. En ese caso, debes continuar orando para alcanzar la certeza del sueño divino.
Debes orar para que el fuerte deseo llegue a tu corazón a través de la palabra y del Espíritu Santo. Debes continuar orando hasta que la convicción desborde en tu corazón. Y por último, debes alcanzar la paz siempre que pienses en el sueño que estás buscando. Si aún siguiendo estos pasos no puedes tener la certeza que viene de la voluntad divina a ser cumplida, debes continuar esperando. Mucha gente actúa rápidamente, pasando por encima de la obra de Dios, lo que resulta en problemas. Este tipo de actitud no está lejos de la desobediencia. Incluso si no hay una respuesta inmediata, debes esperar y no actuar con precipitación, porque estarías desobedeciendo a Dios. Si esperamos confiadamente en el Señor, podremos descubrir el sueño que se revela por la fuerte convicción que llena nuestro corazón. A partir de entonces, el resto de nuestra vida será guiado por los sueños de Dios. Es necesario seguir en obediencia y fe. En tercer lugar, para poder vivir en el plan de Dios, debes vivir en obediencia y fe. Hebreos 3 y 11 al 19 dice, así que juré en mi enojo, jamás entrarán en mi reposo. Observamos así que debido a la incredulidad no pudieron entrar. Es necesario tener obediencia. Cuando se vive en obediencia, tarde o temprano surgirán situaciones que exigen sacrificio. El sacrificio implica abandonar las cosas del mundo y entregarse a sí mismo. Seguir el sueño de Dios implica ser criticado y convertirse en blanco de hostilidades. En estas circunstancias, no podemos vacilar. Es necesario perseguir el objetivo de seguir el camino del Señor. No podemos transigir con el mundo y darle la mano. Al contrario, si es necesario, debemos sacrificar las relaciones humanas, las riquezas y la fama de este mundo. No podemos andar por el camino de Dios y conservar al mismo tiempo las cosas del mundo. Es necesario renunciar a todo lo que resulte en éxito material, pues esa es la verdadera obediencia. De acuerdo con los incrédulos, la obediencia puede parecer un sacrificio tonto. Sin embargo, lo cierto es que Dios no se convierte en Señor de la vida de aquellos que le son desobedientes. Según el evangelista Lucas, incluso escuchar lo que dicen los familiares yendo en contra de los caminos divinos es imperdonable para ser discípulo del Señor. Lucas 2 y 26 y 27 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, esposa, hijos, hermanos y hermanas, e incluso su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y no me sigue, no puede ser mi discípulo. Jesús fue muy claro. Si alguien no renuncia a padres, esposas, hijos y hermanos, y no se niega a sí mismo, no es digno de seguir el camino de los sueños de Dios. Por lo tanto, si quieres seguir el sueño de Dios, debes obedecer y aceptar con satisfacción el sacrificio que esto implica, para probar, como Abraham. Dios le ordenó, toma a tu hijo, a tu único hijo, Isaac, a quien amas, y ve a la región de Moria. Allí ofrécelo en sacrificio en uno de los montes que te indicaré. Génesis 22, 2. Cualquier padre sabe cuán difícil sería ofrecer a un hijo en holocausto. Para Abraham, esto era especialmente difícil, ya que su hijo le había nacido cuando ya tenía 100 años. Sacrificar a su hijo como el Señor le había ordenado no era nada fácil. Sin embargo, Abraham obedeció sin discutir. Como era un hombre que vivía por el sueño de Dios, confió y obedeció a Dios sin reservas. Abraham se dirigió al monte junto con su hijo Isaac. En una mano tenía el fuego y en la otra el cuchillo. Isaac le dijo, Padre mío. Abraham respondió, sí, hijo mío. Isaac preguntó, aquí tenemos el fuego y la leña, pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Génesis 22, 7 y 8. Por casualidad, esta respuesta no denota una fe extraordinaria y una obediencia fuera de lo común al ver la gran fe que Abraham demostró al decidir sacrificar a su hijo si esa era la voluntad divina. Dios tuvo la certeza de que se trataba de un vaso que podía contener su sueño. De la misma manera, mis hermanos y hermanas, somos probados por Dios. Él quiere saber si somos capaces o no de recibir de Él y dar cumplimiento a Él. Lo más importante para el Señor es ver si somos capaces de sacrificar lo que más amamos sin ninguna dificultad.
Abraham fue aprobado en el examen. Si realmente queremos tomar posesión del sueño de Dios y cumplirlo, es necesario que, en obediencia, renunciemos a las cosas que más amamos. También es necesario tener fe después de buscar el sueño de Dios y tomar posesión de él. Otro punto importante es caminar por la fe. ¿Qué es la fe? El apóstol Pablo declara en Romanos 4 y 17, como está escrito, te he constituido padre de muchas naciones. Él es nuestro Padre a los ojos de Dios, en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a existir cosas que no existen. Creer es creer que Dios puede resucitar a los muertos, llamar a la existencia lo que no existe. Como si existiera. Es fácil creer en eso. Creer en Dios, o mejor dicho, confiar en Dios sin reservas, no es tan fácil como parece. Sin embargo, si decidimos creer en Dios, Él se convertirá en el Señor de nuestra vida. Quien aún está atrapado en la carne necesita ver, oír, sentir el sabor y tocar para poder creer. No cree en el mundo espiritual y usa los sentidos como guía, nunca podrá desarrollar una fe espiritual porque creer en Dios significa creer en cosas que no se pueden percibir con los sentidos. Por ejemplo, creemos que existe el cielo sin tener pruebas concretas de él. Así que si queremos ver a Dios con los ojos, tocarlo con las manos y tener pruebas de su existencia a través de alguna evidencia física, estaremos cada vez más lejos del reino de los cielos. Los que están atrapados en el dominio del alma viven en función del intelecto y la ciencia. No creen en lo que no es lógico porque según ellos, solo lo científico y lo lógico tienen importancia. Las cosas de Dios, sin embargo, en su mayoría no se explican científicamente. Dios dividió el Mar Rojo y resucitó a un hombre que había estado muerto 3 días. Desde el punto de vista científico, no es lógico que una persona muerta desde hace 3 días vuelva a la vida. Sin embargo, Jesús, el Hijo de Dios, realizó este milagro. Creer en Dios es creer incluso en cosas que no son lógicas y científicas. Solo viviendo en función del Espíritu, alguien puede creer en lo invisible e imposible. Puede creer en lo que ven los ojos espirituales y en Dios, que es la única justicia en el mundo espiritual. Es en este nivel que se desarrolla la comunión con Él. Él abre los ojos espirituales y habla a través del mundo espiritual. Por más absurdo que parezca a los ojos físicos, sin este tipo de fe, es imposible que Dios se convierta en el Señor de nuestra vida y manifieste sus milagros. Él obra a través de las personas que tienen fe, incluso si nuestra fe es pequeña como un grano de mostaza, podemos creer en el Señor. Es necesario creer que Dios tiene un plan para nuestra vida, que conoce nuestras necesidades y que podemos entregarle nuestras cargas. Solo así viviremos de acuerdo con el plan de Dios, seguros en su poderosa mano. El sueño es el lenguaje divino. Dios nos habla a través de los sueños, y a través de los sueños revela la vida que desea que vivamos. Por eso, necesitamos estar atentos a los sueños, discernir constantemente en oración los sueños que vienen de Dios y decidir perseguirlos. Recibir el sueño de Dios, soñar con perseverancia y hacer todo el esfuerzo posible para hacerlo realidad implica hablar de ese sueño con el Señor. Él se complace en eso y nos habla cuando entramos en la dimensión de los sueños. Nos enseña el camino a seguir cuando hablamos con Dios. Caminamos junto a Él. Si nos encontramos ante 2 caminos por elegir, debemos orar, aferrarnos a Él, estar interesados en escuchar su voz e inclinar nuestros oídos hacia Él. Aquel que obedece al plan divino y se caracteriza por la fe que va más allá de todo entendimiento y significado, Dios le concede un sueño mayor y lo usa para su gloria. Para vencer en el mundo, no hay otro camino sino creer en Dios y en las buenas acciones. No tienen valor para esto. Debemos soñar, pero al mismo tiempo, necesitamos recordar que el sueño del hombre no produce felicidad. Podemos alcanzar la felicidad cuando concebimos el sueño de Dios y mantenemos comunión con Él. Es necesario sintonizarse con el reino de Dios. Por más excelente que sea un programa de radio, si la radio no está encendida, nadie podrá escucharlo. Y aunque la radio esté encendida, si no está sintonizada en la estación correspondiente, tampoco se podrá escuchar el programa. De la misma manera, si no estamos dispuestos a escuchar a Dios,
nunca podremos concebir su sueño, por más que Él nos hable. El reino de Dios es solo para aquellos que están dispuestos a escucharlo. Los que no conocen la salvación en Cristo Jesús buscan adivinos y parapsicólogos para conocer el futuro. Los cristianos, sin embargo, deben buscar en Dios conocer los planes que Él ha trazado para ellos. El Señor quiere hablarnos directamente sobre su visión. Si deseamos recibir el sueño de Dios, primero debemos escuchar su voz. Debemos mantenernos alerta, escuchar y obedecer la voz divina. Solo así Dios revelará incluso los detalles para realizar su sueño. No es necesario preocuparse por el camino a seguir. La preocupación y la ansiedad son sinónimos de desobediencia. Nuestro deber es escuchar la voz de Dios y obedecer. Así, el sueño de Dios conformará nuestra vida para mejor. Si este mensaje fue significativo y trajo realidad espiritual a tu vida, comparte tu experiencia para que seamos edificados, revisa si estás suscrito y compártelo con tus amigos para que más personas sean impactadas por la palabra de gracia de nuestro Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Sabías que existe un cántico tan poderoso en la palabra de Dios, que cuando lo reproduces en tu hogar mientras tus hijos están atrapados en vicios devastadores que los están destruyendo sistemáticamente, algo sobrenatural comienza a suceder inmediatamente en sus corazones endurecidos? Un cántico que ha liberado a miles de jóvenes que parecían completamente perdidos en drogas mortales, alcohol destructivo, pornografía esclavizante y otros vicios demoníacos que estaban acabando con sus vidas, progresivamente sin misericordia. Un cántico que cuando es reproducido con fe verdadera e inquebrantable por padres desesperados que ya no saben qué más hacer para salvar a sus hijos de la destrucción total, activa el poder libertador de Dios de manera inmediata y comienza a romper cadenas espirituales invisibles que parecían absolutamente imposibles de quebrar con esfuerzo humano solamente. Y antes de revelarte exactamente cuál es este cántico poderoso y cómo usarlo correctamente para que los vicios huyan definitivamente de la vida de tus hijos inmediatamente sin demora, necesito pedirte algo muy importante que va a determinar si realmente experimentarás la liberación que tanto anhelas desesperadamente. Suscríbete a este canal ahora mismo sin pensarlo más. No lo dejes para después prometiéndote que lo harás cuando termines de ver el video completo, porque lo que voy a compartirte en los próximos minutos puede ser literalmente el punto de quiebre definitivo entre ver a tu hijo completamente destruido por las adicciones mortales que lo están matando lentamente y verlo absolutamente libre, viviendo plenamente en el propósito glorioso que Dios tiene preparado para él desde antes de la fundación del mundo. Activa la campanita para que recibas notificaciones cada vez que compartamos revelaciones poderosas como esta sobre liberación sobrenatural de vicios que están destruyendo familias enteras sistemáticamente. Escúchame con toda tu atención concentrada, porque lo que voy a decirte no es teoría de psicología moderna que cambia cada década según las modas académicas, ni métodos de rehabilitación convencional que tienen tasas de fracaso alarmantemente altas y que dejan a las familias gastando fortunas sin ver resultados permanentes que justifiquen la inversión emocional y económica. Es una verdad espiritual tan profundamente poderosa que ha liberado completamente a jóvenes de adicciones devastadoras que los expertos médicos seculares declararon absolutamente incurables y sin esperanza de recuperación real. Ha restaurado milagrosamente familias que estaban completamente destrozadas por los vicios destructivos, al borde del colapso total y la separación permanente. Ha detenido definitivamente espirales destructivas que parecían llevar inevitablemente a la muerte prematura física o al suicidio desesperado.
Has sanado completamente mentes que estaban totalmente esclavizadas por sustancias químicas poderosas que alteraban su percepción de la realidad. Ha revertido sobrenaturalmente destinos que parecían sentencias irreversibles de destrucción total sin posibilidad alguna de redención o restauración genuina. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor incondicional, reveló este cántico específico a padres desesperados que habían intentado absolutamente todos los tratamientos médicos disponibles y todas las rehabilitaciones costosas sin ver resultados permanentes que duraran más allá de unos pocos meses temporales. Y mientras lo reproducían consistentemente con fe inquebrantable sobre sus hijos esclavizados, el poder libertador del cielo descendía poderosamente sobre esas vidas completamente esclavizadas y las restauraba milagrosamente según el diseño original perfecto de Dios para libertad completa y abundante. Esto no es manipulación espiritual vacía ni pensamiento mágico infantil que ignora la realidad del sufrimiento humano. Es guerra espiritual, absolutamente efectiva y legítima. Es traer a tus hijos al orden divino que Dios estableció desde el principio de la creación, cuando los creó a su imagen y semejanza para vivir en libertad completa y gloriosa, sin cadenas demoníacas que los esclavizaran destructivamente. Por generaciones enteras, Satanás ha atacado sistemáticamente a los hijos de familias cristianas dedicadas, sembrando estratégicamente vicios destructivos que no solo destruyen sus cuerpos físicos temporales, sino que roban despiadadamente sus sueños divinos y su futuro prometido. Estos vicios crean vergüenza profunda que contamina emocionalmente toda la familia nuclear. Destruyen completamente la confianza sagrada entre padres e hijos, que debería ser inquebrantable, y convierten vidas que deberían ser testimonios poderosos del poder transformador de Dios en historias trágicas de dolor constante e insoportable y desesperanza absolutamente aplastante que roba toda esperanza de restauración. Cada recaída devastadora en el vicio no es simplemente debilidad de carácter o falta de disciplina personal. Es una manifestación clara de ataques espirituales organizados que, si no son confrontados directamente con autoridad espiritual delegada, continuarán robando implacablemente el destino glorioso de tus hijos sin piedad ni compasión alguna. Tal vez estás lidiando dolorosamente con un hijo atrapado desesperadamente en adicción a drogas mortales que ha resistido obstinadamente todos los intentos de rehabilitación profesional que has probado gastando fortunas incalculables. Quizás tienes un hijo alcoholizado que promete sinceramente cambiar con lágrimas genuinas en sus ojos, pero siempre recae inevitablemente en el mismo patrón destructivo, autodestructivo, que lo está matando lentamente. Puede ser que tengas un hijo completamente esclavizado por pornografía demoníaca que está destruyendo sistemáticamente su mente pura y sus relaciones significativas con consecuencias devastadoras. O tal vez tienes un hijo involucrado peligrosamente en vicios oscuros que están llevándolo por caminos extremadamente peligrosos que amenazan directamente su vida misma y su destino eterno. Y has intentado absolutamente todo lo que conoces humanamente. Has llevado a tu hijo a diferentes programas de rehabilitación costosos que prometían resultados garantizados. Has probado terapias convencionales y alternativas buscando desesperadamente cualquier solución posible. Has hablado con él repetidamente, intentando razonar lógicamente sobre las consecuencias terribles de sus acciones. Has impuesto consecuencias estrictas tratando de forzar el cambio conductual.
Has investigado desesperadamente día y noche buscando respuestas definitivas en Internet y libros especializados, y absolutamente nada parece producir la liberación completa y permanente que tu hijo necesita urgentemente para sobrevivir y prosperar. Pero antes de continuar revelándote el cántico poderoso que va a transformar radicalmente esta situación desesperada, necesito que entiendas algo fundamental que muy pocos padres cristianos comprenden correctamente con la profundidad necesaria. Respira profundamente conmigo por un momento mientras procesamos esta verdad transformadora juntos. El vicio persistente de tu hijo no es más grande ni más poderoso que el poder infinito de Dios Todopoderoso. No importa cuán profunda sea la adicción que lo tiene esclavizado. No importa cuánto tiempo lleva atrapado en este ciclo destructivo sin salida aparente. No importa cuántos tratamientos médicos han fallado miserablemente, dejándote sin esperanza. El poder de Dios es infinitamente superior a cualquier cadena demoníaca que esté esclavizando a tu hijo en este momento preciso. Déjame un comentario ahora mismo escribiendo con convicción absoluta. Declaro libertad completa sobre mis hijos en el nombre poderoso de Jesús. Si estás verdaderamente listo para aprender cómo activar el poder libertador de Dios sobre la vida de tus hijos a través de este cántico sobrenatural poderoso que voy a revelarte completamente, porque tu declaración pública de fe es absolutamente esencial para establecer la conexión espiritual necesaria. Cuando declaras audiblemente con tu boca que crees firmemente en la liberación prometida, estás estableciendo una conexión espiritual poderosa que permite que el poder sobrenatural de Dios fluya directamente hacia el corazón completamente esclavizado de tu hijo, atrapado en vicios destructivos. Ahora presta mucha atención a este detalle extremadamente importante, porque antes de revelarte cuál es ese cántico específico que hace que los vicios huyan instantáneamente de la vida de tus hijos sin resistencia, necesito explicarte algo absolutamente fundamental que la mayoría de los padres cristianos sinceros no entiende correctamente sobre la naturaleza espiritual compleja de las adicciones persistentes que resisten todo tratamiento convencional. Muchos padres piensan equivocadamente que los vicios son simplemente malas decisiones repetidas constantemente, resultado directo de debilidad de carácter congénita o consecuencia natural inevitable de influencias negativas del mundo corrupto que rodea constantemente a sus hijos vulnerables. Y aunque ciertamente hay elementos reales de decisiones personales equivocadas y realidades innegables del entorno corruptor involucradas, esa comprensión superficial es peligrosamente incompleta y te mantendrá luchando ineficazmente. La realidad espiritual profunda es que detrás de toda adicción persistente que resiste tratamiento y detrás de recaídas constantes frustrantes, hay una dimensión espiritual invisible que absolutamente debe ser confrontada directamente con autoridad delegada del cielo. El vicio constante no es solo mal comportamiento habitual que se puede corregir con disciplina. Es una fortaleza espiritual establecida. Es un territorio que el enemigo ha tomado estratégicamente en la vida de tu hijo y está usando activamente para destruir su propósito divino, robar su futuro prometido y acabar prematuramente con su vida física si no es confrontado ahora mismo espiritualmente con la autoridad que Dios te ha delegado como Padre intercediendo. La Biblia nos dice claramente en Juan, capítulo 8, versículo 36, algo que todo padre con hijos atrapados en vicios necesita entender profundamente y grabar en su corazón. Así que, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Note cuidadosamente que la libertad verdadera y permanente no viene de programas humanos solamente por más bien intencionados que sean. Viene directamente del poder sobrenatural de Jesús operando en la vida de tu hijo. Es liberación espiritual genuina que produce cambio permanente desde adentro hacia afuera, transformando el corazón. Cuando tu hijo vive constantemente en esclavitud devastadora de vicios destructivos, no solo está sufriendo conductualmente en el plano visible que todos pueden observar, está viviendo bajo opresión demoníaca real que debe ser rota definitivamente con autoridad espiritual delegada que Dios te ha dado específicamente como padre intercediendo fervientemente por sus hijos. Por eso no puedes combatir efectivamente las adicciones usando solamente métodos naturales que ignoran completamente la dimensión espiritual de la batalla real. Los programas de rehabilitación tienen su lugar importante y son instrumentos útiles que Dios puede usar poderosamente. Los consejeros profesionales son instrumentos valiosos que Dios emplea frecuentemente en el proceso de restauración. Las terapias especializadas pueden ser parte significativa del proceso de liberación gradual. Todo eso es bueno y puede ayudar temporalmente en aspectos específicos del problema. Pero sin guerra espiritual efectiva, sin oración poderosa con fe inquebrantable, sin el uso correcto de la autoridad espiritual que Dios te ha dado específicamente para romper fortalezas demoníacas establecidas sobre tus hijos vulnerables, estás intentando ganar una batalla espiritual invisible con armas solamente naturales visibles que son completamente inadecuadas para el conflicto real. Puedes ver mejoras temporales alentadoras con tratamientos médicos costosos. Puedes ver periodos esperanzadores donde tu hijo parece estar mejorando significativamente y recuperando su vida. Pero la raíz espiritual profunda del vicio sigue firmemente ahí, esperando pacientemente manifestarse nuevamente con más fuerza destructiva después de un tiempo. Este cántico que voy a compartirte detalladamente ataca directamente la raíz espiritual de la adicción establecida, no solo los comportamientos externos visibles temporalmente. Transforma el corazón profundamente a nivel espiritual. No solo modifica conductas superficialmente temporalmente con disciplina externa, porque Dios no solo quiere que tu hijo controle impulsos destructivos con fuerza de voluntad humana limitada. Quiere que experimente liberación completa y permanente, que glorifique su nombre eternamente. Ahora viene la parte más importante que va a cambiar completamente tu comprensión. Pero antes necesito explicarte algo rápido que revolucionará tu perspectiva. Cuando entendemos correctamente que los vicios persistentes tienen una dimensión espiritual invisible, nos damos cuenta claramente de por qué tantos padres sinceros se sienten completamente impotentes ante las adicciones devastadoras de sus hijos amados. Están intentando luchar valientemente en el plano natural visible contra un enemigo poderoso que opera estratégicamente en el plano espiritual invisible. Es como intentar desesperadamente curar una infección interna profunda usando solo vendajes externos superficiales. Sus esfuerzos pueden parecer correctos y bien intencionados, pero no están atacando efectivamente la fuente real del problema porque no están confrontando la raíz espiritual correcta establecida profundamente. Necesitas urgentemente armas espirituales poderosas para pelear efectivamente batallas espirituales reales por la libertad eterna de tus hijos amados. Necesitas la autoridad del nombre de Jesús, declarada poderosamente sobre sus vidas esclavizadas.
Necesitas el poder de la palabra de Dios aplicada específicamente a sus adicciones particulares. Y necesitas este cántico específico que voy a revelarte, que rompe las fortalezas de vicios y establece una atmósfera espiritual en sus vidas donde la libertad divina fluye naturalmente porque sus corazones han sido alineados con el diseño original de Dios. Suscríbete a este canal inmediatamente si estás entendiendo que la liberación de tus hijos no es algo que tienes que mendigar a Dios esperando que tal vez tenga misericordia. Es algo que ya fue prometido claramente en su palabra y solo necesitas recibirlo por fe y declararlo consistentemente. Dale like a este video ahora mismo si esta palabra está tocando tu corazón y mostrándote verdades que nunca habías comprendido con esta claridad. Pero aquí está el secreto que muy pocos padres entienden. Y este es el primer punto revelador que va a cambiar tu perspectiva completamente. El cántico más poderoso por libertad de tus hijos no es el que reproduces cuando descubres su adicción lleno de pánico y desesperación incontrolable. No es el cántico atemorizado que pones cuando encuentras evidencias del vicio y no sabes qué hacer. El cántico más poderoso por la liberación de tus hijos es aquel que reproduces consistentemente cada día, fundamentado en la autoridad que Dios te ha dado como padre, intercediendo por ellos, basado en las promesas específicas de la palabra de Dios sobre liberación de cautividad, acompañado de fe absoluta de que Dios está trabajando en sus corazones incluso cuando todavía no ves cambio externo completamente, y pronunciado con la certeza de que a quien el Hijo libertare será verdaderamente libre. Ahora ven a parte más importante. Más antes preciso te explicar algo rápido sobre cómo funcionan los espíritus de adicción y por qué este cántico específico tiene poder para desarraigar el vicio de la vida de tus hijos. En el mundo espiritual invisible, las adicciones no son solo malos hábitos formados accidentalmente. Detrás de muchas adicciones persistentes hay espíritus malignos asignados específicamente para destruir el destino de tus hijos. En Lucas 13, versículos 10 al 16, Jesús sana a una mujer que había estado atada durante 18 años. Y note lo que Jesús dice sobre la causa de su condición. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Jesús identificó claramente que Satanás era quien había atado a esta mujer. No era simplemente una condición física, era una atadura espiritual que se manifestaba externamente. Esto revela algo crucial. Muchas adicciones que parecen completamente conductuales tienen raíces espirituales que deben ser cortadas. Los espíritus de adicción entran a través de varias puertas espirituales. Puede ser a través de maldiciones generacionales si hubo patrones de alcoholismo, drogadicción o vicios recurrentes en tu línea familiar. Puede ser a través de traumas emocionales profundos que tu hijo experimentó y que abrieron puertas para que espíritus de adicción entraran ofreciendo escape falso a través del vicio. Puede ser a través de exposición temprana a contenido demoníaco que abrió portales espirituales en su mente. Puede ser a través de amistades destructivas que trajeron influencias demoníacas a su vida. Puede ser a través de experimentación inicial con sustancias o comportamientos que parecían inofensivos, pero abrieron puertas legales para esclavitud. Una vez que el espíritu de adicción encuentra una puerta abierta, establece lo que la Biblia llama una fortaleza en la vida de tu hijo. Comienza a controlar sus pensamientos, manipular sus emociones y crear compulsiones que roban su libertad.
El joven genuinamente puede querer dejar el vicio, pero hay una fuerza espiritual más fuerte que su voluntad natural, manteniendo la adicción activa. Pero aquí está la buena noticia que debe llenar tu corazón de esperanza sobrenatural. Dios no solo le dio a Jesús autoridad sobre demonios mientras estuvo en la tierra. Jesús te transfirió esa misma autoridad a ti como creyente y especialmente como padre intercediendo por tus hijos. Déjame un comentario escribiendo: tomo autoridad sobre toda adicción. Si estás entendiendo que no eres una víctima impotente, sino un guerrero espiritual con autoridad delegada del cielo. En Marcos 16:17, Jesús declaró: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Tú tienes autoridad delegada del cielo para confrontar cualquier espíritu de adicción que esté esclavizando a tus hijos. Como padre redimido por la sangre de Jesús, no eres una víctima indefensa viendo a tus hijos destruirse. Eres un portador de autoridad espiritual que tiene poder para declarar liberación sobre tus hijos. En Isaías 49:25 encontramos una promesa poderosa. Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos. Note la promesa específica al final: yo salvaré a tus hijos. Dios está prometiéndote que Él mismo peleará por tus hijos. Él mismo los rescatará de la cautividad. Tu papel no es lograr la liberación con tu propia fuerza. Tu papel es interceder con fe, declarar las promesas de Dios y mantenerte firme hasta ver la manifestación física de la liberación que ya fue provista espiritualmente. Lo que tus hijos necesitan no es que los controles externamente. Necesitan que pelees por ellos espiritualmente hasta que las cadenas invisibles sean rotas. Ahora déjame revelarte algo que va a cambiar completamente la forma en que oras por tus hijos y usas la alabanza como arma espiritual. Haz una pequeña pausa porque lo que viene ahora es extremadamente importante y transformador. Existe un principio espiritual poderoso que muy pocos creyentes entienden correctamente, y es este: la alabanza y la adoración genuina no son solo expresiones emocionales de gratitud a Dios. Son armas de guerra espiritual extremadamente poderosas que desatan el poder del cielo sobre situaciones imposibles. Cuando alabas a Dios en medio de la batalla más feroz, cuando adoras mientras tus hijos aún están en esclavitud, estás haciendo algo profundamente poderoso en el mundo espiritual que tus ojos naturales no pueden ver, pero que es absolutamente real. En 2 Crónicas, capítulo 20, encontramos un ejemplo poderoso de esto. El rey Josafat enfrentaba una invasión de 3 ejércitos enemigos masivos. La situación era humanamente imposible, pero después de buscar a Dios con ayuno y oración, recibió una palabra profética que decía: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Y entonces hizo algo que parecía locura desde la perspectiva humana. Puso cantores al frente de su ejército. No puso a los guerreros más fuertes adelante. Puso a los adoradores. Y mientras cantaban alabanzas a Dios, dice la Biblia que Jehová puso emboscadas contra los enemigos y fueron derrotados completamente. Los adoradores no levantaron espadas físicas. Su alabanza desató el poder de Dios que peleó por ellos. Este mismo principio espiritual opera cuando reproduces el cántico correcto sobre tus hijos atrapados en adicción.
No estás solo poniendo música de fondo agradable, estás declarando guerra espiritual contra las fuerzas demoníacas que los tienen esclavizados. Estás estableciendo una atmósfera espiritual en tu hogar donde los demonios no pueden permanecer cómodos. Estás invitando la presencia manifiesta de Dios que trae libertad. Porque donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, según 2 Corintios 3:17. Pero antes de revelarte cuál es este cántico específico, necesito que entiendas algo más. No cualquier música cristiana tiene este poder libertador. Hay música cristiana hermosa que bendice y edifica. Pero el cántico que voy a compartirte tiene un componente específico que lo hace particularmente poderoso contra espíritus de adicción. Este cántico declara específicamente las promesas de Dios sobre liberación de cautividad. Proclama la victoria de Cristo sobre todo poder demoníaco. Exalta el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Y contiene verdades bíblicas específicas sobre identidad y libertad que cuando penetran el corazón de tus hijos comienzan a romper las mentiras que los mantienen esclavizados. Suscríbete ahora mismo si quieres tener acceso continuo a revelaciones como estas que te equipan para pelear efectivamente por la libertad de tu familia. Active la campanita porque lo que estoy compartiendo no es entretenimiento cristiano, es entrenamiento de guerra espiritual que puede salvar la vida de tus hijos. Los espíritus de adicción mantienen a tus hijos esclavizados principalmente a través de mentiras. Le dicen a tu hijo que nunca podrá ser libre. Le convencen de que es demasiado débil para resistir. Le hacen creer que su identidad es adicto y que siempre lo será. Le susurran que Dios está decepcionado de él y lo ha abandonado. Le hacen sentir tanta vergüenza que prefiere esconderse en la adicción antes que enfrentar la realidad. Todas estas son mentiras demoníacas. Pero cuando el cántico correcto suena consistentemente en tu hogar, comienza a romper estas fortalezas mentales. La verdad de la palabra de Dios cantada penetra más profundamente que la verdad simplemente hablada. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Dios envía su palabra para sanar y librar. Y cuando esa palabra viene en forma de cántico que se repite constantemente, penetra el corazón endurecido de maneras que otros métodos no logran. Tu hijo puede resistir tus sermones, puede ignorar tus súplicas, puede evitar conversaciones serias, pero no puede detener el cántico que suena en su casa penetrando su espíritu. Ahora presta mucha atención a lo que voy a decir ahora, porque aquí viene la revelación específica. El cántico más poderoso contra vicios y adicción es aquel que declara la identidad verdadera de tus hijos como hijos de Dios redimidos. Es el cántico que proclama que ellos son nuevas criaturas en Cristo. Es el cántico que declara que las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es el cántico que exalta el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Específicamente, necesitas reproducir cánticos basados en estos pasajes bíblicos clave. Juan 8:36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. 2 Corintios 5:17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 2:9-11. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Busca cánticos que contengan estas verdades específicas. Reprodúcelos en tu hogar constantemente. No como música de fondo casual, sino como declaración de guerra espiritual. Pon el volumen donde tus hijos lo escuchen. No importa si están durmiendo. No importa si están en su habitación con la puerta cerrada. No importa si parecen ignorarlo completamente. En el mundo espiritual, esas palabras de verdad están penetrando las fortalezas demoníacas. Déjame un comentario escribiendo: llenaré mi hogar de alabanza libertadora, si estás comprometido a implementar esto inmediatamente. Hazlo mientras avanzo, porque tu declaración pública de compromiso tiene peso espiritual. Cuando declaras públicamente que vas a hacer algo en obediencia a la palabra de Dios, estás estableciendo un pacto que el cielo respalda. Pero aquí está el secreto que hace que esto sea exponencialmente más poderoso. No solo reproduzcas el cántico pasivamente, cántalo tú también declarativamente. Cuando el cántico dice, mayor es el que está en mí, cántalo con fe sobre tus hijos. Cuando el cántico declara, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, decláralo proféticamente sobre ellos. Cuando el cántico proclama libertad, proclama esa libertad específicamente sobre tus hijos por nombre. Esta combinación de reproducir el cántico continuamente mientras tú mismo lo declaras proféticamente sobre tus hijos crea una atmósfera espiritual tan potente que los demonios de adicción no pueden soportar permanecer. Y aquí está algo más que necesitas entender. Esto no es magia instantánea, es guerra espiritual persistente. Puede que no veas cambios la primera semana. Puede que tu hijo parezca empeorar antes de mejorar mientras el enemigo pelea por mantener su territorio. Pero no te rindas. Josafat tuvo que mantener a los cantores alabando mientras marchaban hacia la batalla. Tú tienes que mantener la alabanza sonando en tu hogar mientras peleas por la libertad de tus hijos. La victoria no viene a los que comienzan bien. Viene a los que perseveran hasta ver la manifestación completa. Ahora llegamos al momento más poderoso de todo lo que he compartido contigo. Presta atención completa, porque lo que voy a guiarte a hacer ahora puede ser el punto exacto donde las cadenas de adicción se rompan definitivamente sobre tus hijos. Vamos a combinar el poder del cántico con una oración de autoridad espiritual que va a desatar el cielo sobre tu familia. Pero antes, respira profundamente conmigo. Centra tu corazón. Apaga toda distracción. Lo que estás a punto de hacer no es un ritual religioso vacío. Es una declaración de guerra espiritual contra todo poder demoníaco que ha mantenido a tus hijos en esclavitud. Primero, quiero que entiendas algo absolutamente crucial que determinará la efectividad de esta oración. Tu autoridad espiritual como padre no viene de tu perfección. No viene de cuán bueno has sido. No viene de cuánto tiempo llevas sirviendo en la iglesia. Tu autoridad viene exclusivamente del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Viene de la sangre que Él derramó para redimir a tus hijos. Viene del nombre que es sobre todo nombre que te fue dado para usar con autoridad. Efesios 1:19-23 nos dice que Dios ejerció su poder en Cristo, resucitándolo de los muertos, y lo sentó a su derecha
en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y puso todas las cosas bajo sus pies. Cristo tiene toda autoridad. Y tú estás en Cristo. Por lo tanto, esa autoridad te ha sido delegada para usar en su nombre. Cuando ores por tus hijos en el nombre de Jesús, no estás rogando a Dios que tal vez haga algo. Estás ejerciendo la autoridad que Cristo te delegó. Estás usando el nombre que hace que todo demonio tiemble. Estás declarando lo que ya es verdad en el cielo para que se manifieste en la tierra. Jesús enseñó a orar: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo, tus hijos ya son libres. La adicción no tiene autoridad allí. Tu oración trae esa realidad celestial a la realidad terrenal. Ahora, quiero guiarte en una oración poderosa. Pero antes de orar, necesito que hagas algo profético. Si estás en casa ahora mismo, levántate y ve físicamente dónde están tus hijos, o ve a sus habitaciones si no están. Si no estás en casa, visualízalos claramente en tu mente. Voy a guiarte palabra por palabra, pero no ores mecánicamente. Ora con todo tu corazón. Ora con autoridad. Ora creyendo que mientras declaras estas palabras, las cadenas están cayendo en el mundo espiritual. Repite después de mí con fe: Padre Celestial, vengo delante de tu trono de gracia en el nombre poderoso de Jesucristo. Vengo no por mis méritos, sino por la sangre del Cordero que fue derramada por mí y por mis hijos. Señor, hoy tomo la autoridad que tú me has dado como Padre y como creyente lavado por la sangre de Cristo. Y en el nombre de Jesús, declaro que toda cadena de adicción sobre mis hijos es rota ahora mismo. Toda fortaleza demoníaca que se ha establecido en sus mentes es derribada en este momento. Todo espíritu de alcoholismo, droga, pornografía, juego o cualquier otro vicio que los ha mantenido esclavizados, te ato en el nombre de Jesús y te ordeno que sueltes a mis hijos ahora mismo. Continúa orando. Declaro sobre mis hijos la verdad de Juan 8:36. Si el Hijo los libertare, serán verdaderamente libres. Y como el Hijo ya los libertó en la cruz, decreto que esa libertad se manifiesta ahora en sus vidas. Declaro sobre ellos 2 Corintios 5:17. Son nuevas criaturas en Cristo. Las cosas viejas de adicción y esclavitud han pasado. Todo es hecho nuevo en sus vidas. Sus mentes son renovadas. Sus corazones son transformados. Sus voluntades son fortalecidas por el poder del Espíritu Santo. Sigue declarando con autoridad: Señor, envías tu palabra según Salmo 107:20 y sanas a mis hijos y los libras de su ruina. Envías tu Espíritu Santo para convencerlos de pecado, de justicia y de juicio. Abre sus ojos espirituales para que vean la verdad. Rompes todo engaño que los mantiene atados. Destruyes toda mentira que les ha dicho el enemigo sobre su identidad. Decreto que ellos son tus hijos amados. Son herederos de tu reino. Son portadores de tu imagen. Tienen propósito y destino glorioso. Ahora declara esto proféticamente. En el nombre de Jesús, cancelo toda maldición generacional de adicción que ha venido por mi línea familiar o la línea de su madre. Rompo todo pacto demoníaco que haya sido hecho consciente o inconscientemente. Cierro toda puerta espiritual que el enemigo haya usado para entrar. Proclamo la sangre de Jesús sobre mis hijos. Los cubro completamente con la armadura de Dios. El cinturón de la verdad ciñe sus lomos. La coraza de justicia protege sus corazones. El calzado del apresto del Evangelio de la paz cubre sus pies.
El escudo de la fe apaga todos los dardos de fuego del maligno. El yelmo de la salvación protege sus mentes. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, está en sus manos. Concluye con esta declaración de fe. Padre, te doy gracias porque mientras oro, tú estás trabajando. Te doy gracias porque mis hijos serán libres, no solo mejorados, no solo en control temporalmente, sino verdaderamente libres, completamente libres, permanentemente libres. Y cuando sean liberados, su testimonio glorificará tu nombre. Serán usados para liberar a otros. Su historia de liberación será un arma contra el enemigo. Decreto que lo que el enemigo quiso para mal, tú lo usarás para bien. Decreto que donde el pecado abundó, sobreabundará la gracia. Decreto vida, salud, propósito y destino sobre mis hijos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si oraste esa oración con fe, algo acaba de suceder en el mundo espiritual. Puede que no lo sientas emocionalmente, puede que no veas cambios inmediatos físicamente, pero en el reino espiritual, tu declaración de fe acaba de sacudir fortalezas. Ahora aquí está lo que debes hacer inmediatamente después de esta oración. Pon el cántico que hablamos, llena tu hogar con alabanza y hazlo diariamente. Ora esta oración cada día por 21 días consecutivos mientras mantienes la alabanza sonando. 21 días, porque ese es el tiempo que toma romper fortalezas espirituales establecidas según el libro de Daniel capítulo 10, donde Daniel oró 21 días antes de ver la respuesta manifestarse. Suscríbete a este canal si esta oración tocó tu corazón y quieres continuar recibiendo enseñanzas poderosas que te equipan espiritualmente. Dale like si crees que Dios va a liberar a tus hijos. Comparte este video con otros padres que están luchando por la libertad de sus hijos, porque lo que acabas de recibir puede salvar otras familias. Ahora que has orado y has comenzado a implementar el poder del cántico libertador en tu hogar, necesito prepararte para lo que va a suceder en los próximos días y semanas. Porque cuando comienzas a pelear espiritualmente por la libertad de tus hijos, el enemigo no se rinde sin resistencia. Va a haber oposición. Va a haber momentos donde parecerá que nada está cambiando o incluso que las cosas empeoran. Pero necesito que entiendas que esto es parte del proceso de liberación. Cuando Moisés confrontó a Faraón exigiendo que liberara al pueblo de Israel, ¿qué hizo Faraón? Endureció su posición y aumentó la opresión sobre los israelitas. Hizo que su trabajo fuera más difícil. Las cosas parecieron empeorar antes de mejorar, pero Dios estaba trabajando todo el tiempo. Y al final, Faraón tuvo que liberar al pueblo completamente. Lo mismo puede suceder cuando comienzas esta guerra espiritual por tus hijos. El enemigo puede aumentar temporalmente la opresión. Tu hijo puede parecer más resistente. Puede haber más conflictos. Puede parecer que la adicción se intensifica, pero no te rindas. Esto es evidencia de que tu guerra espiritual está funcionando. Los demonios no pelean por territorio que ya abandonaron. Pelean fieramente por territorio que están perdiendo. Tu persistencia en oración y alabanza está desalojándolos y están resistiendo. Pero no pueden resistir indefinidamente el poder del nombre de Jesús, declarado consistentemente con fe. Hay 3 cosas específicas que debes hacer durante este tiempo de batalla intensificada. Primero, mantén la alabanza sonando en tu hogar sin importar qué. Especialmente en los momentos más difíciles, cuando sientas desánimo, cuando veas a tu hijo recaer nuevamente, cuando parezca que nada funciona.
ese es el momento de aumentar la alabanza, no de disminuirla. Recuerda que en Tohum, Crónicas 20, los cantores iban al frente del ejército, iban primero. Antes de ver la victoria, antes de tener evidencia de que funcionaría, iban por fe. Tu alabanza es por fe, no por vista. Segundo, ayuna estratégicamente. Jesús dijo en Mateo 17:21, hablando de ciertos demonios, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hay niveles de opresión demoníaca que requieren ayuno además de oración. No tienes que hacer ayunos prolongados si tu salud no lo permite, pero considera ayunar al menos un día a la semana mientras peleas por la liberación de tus hijos. Sáltate 1 o 2 comidas y usa ese tiempo para orar específicamente. El ayuno no convence a Dios de hacer algo que no quiere hacer. El ayuno te afina espiritualmente a ti, te hace más sensible a la voz de Dios. Rompe fortalezas en tu propia vida que podrían estar limitando tu efectividad en intercesión. Tercero, mantén una actitud de fe expectante, no de esperanza vaga, sino de expectativa específica. Comienza a agradecerle a Dios por la liberación antes de verla manifestada completamente. Este es el principio de Marcos 11:24, donde Jesús enseña: por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Note el orden. Primero, crees que lo recibes. Luego, te viene. La fe cree antes de ver. Comienza a hablar de tus hijos como si ya estuvieran libres, no en negación de la realidad presente, sino en declaración de la realidad que estás creando con tu fe. Déjame un comentario escribiendo: mis hijos son libres en el nombre de Jesús. Si estás comprometido a mantenerte firme en esta batalla, sin importar cuánto tiempo tome ver la manifestación completa. Tu declaración pública de fe es un acto profético que acelera la liberación. Ahora quiero hablarte sobre algo que muchos padres olvidan durante este proceso. Mientras peleas por la liberación de tus hijos, también necesitas pelear por tu propia fortaleza espiritual. Es fácil agotarte emocionalmente. Es fácil caer en desánimo cuando no ves cambios inmediatos. Es fácil comenzar a dudar si realmente funciona. Por eso necesitas rodearte de otros creyentes que te animen. Necesitas mantenerte fuerte en la palabra de Dios. Necesitas cuidar tu propia vida de oración. No puedes dar lo que no tienes. No puedes pelear efectivamente por otros si estás débil espiritualmente. Isaías 40:31 promete: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta es tu promesa. Mientras esperas la manifestación de la liberación de tus hijos, Dios te está renovando constantemente, te está dando nuevas fuerzas, te está sosteniendo. También quiero advertirte sobre una trampa común. No te vuelvas obsesivo vigilando cada movimiento de tus hijos buscando señales de mejora. No los interrogues constantemente. No los presiones excesivamente. Recuerda que tú estás peleando en el reino espiritual. Dios está trabajando en sus corazones. Tu papel es orar, declarar, alabar y confiar. El papel de Dios es hacer la obra interna que produce cambio genuino. Cuando empiezas a tratar de controlar externamente cada aspecto de sus vidas, puedes sabotear lo que Dios está haciendo internamente. Hay un equilibrio delicado entre establecer límites saludables y tratar de controlar. Sí, puedes y debes establecer reglas en tu hogar, puedes establecer consecuencias para comportamientos destructivos, pero no puedes forzar el cambio interno. Ese es trabajo del Espíritu Santo.
tu trabajo es crear la atmósfera espiritual correcta en tu hogar donde el Espíritu Santo pueda trabajar libremente. Y esa atmósfera se crea con alabanza, oración y amor incondicional. Ama a tus hijos incondicionalmente durante este proceso. No condones el pecado. No ignores los comportamientos destructivos, pero separa el pecado de la persona. Tu hijo no es su adicción. Tu hijo es un hijo de Dios temporalmente esclavizado que está en proceso de liberación. Cuando lo tratas con dignidad y amor, incluso mientras rechazas su comportamiento adictivo, estás mostrándole el corazón del Padre Celestial que lo ama incondicionalmente y nunca se rinde con él. Finalmente, quiero dejarte con esta visión profética. Hay un día que viene, más cercano de lo que piensas, donde mirarás a tus hijos completamente libres y testificarán del poder de Dios, donde contarán su historia de liberación y otros serán inspirados a creer por su propia libertad, donde usarán lo que el enemigo quiso para destruirlos como plataforma para glorificar a Dios. Romanos 8:28 promete que todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Incluso esta batalla terrible por la que estás pasando ahora, Dios la usará para bien. La usará para fortalecer tu fe. La usará para enseñarte guerra espiritual. La usará para posicionarte para ayudar a otros padres que pasarán por batallas similares. Y la usará para mostrar su poder y su gloria de manera innegable. Mantén esta visión delante de ti. Cuando te desanimes, recuerda que estás peleando por algo que tiene consecuencias eternas. No solo estás peleando por liberar a tus hijos de adicciones temporales, estás peleando por su destino eterno. Estás peleando por las generaciones que vendrán después de ellos. Estás peleando para quebrar maldiciones generacionales que podrían haber continuado destruyendo tu familia por generaciones. Esta batalla vale cada lágrima, cada oración, cada noche sin dormir. Porque del otro lado está la libertad completa y gloriosa que Cristo compró con su sangre. Suscríbete a este canal para continuar recibiendo enseñanzas que te fortalecen espiritualmente. Dale like y comparte este video porque hay miles de padres desesperados que necesitan esta revelación sobre el poder del cántico y la oración. Déjame un comentario final diciendo: yo creo en la liberación completa de mis hijos, para que pueda orar específicamente por cada familia que declare su fe públicamente. Y recuerda esto: no estás solo en esta batalla. Hay un ejército de padres creyentes peleando la misma guerra. Hay ángeles asignados para ayudarte. Y más importante, el mismo Dios que sacó a Israel de Egipto, que liberó a los cautivos en Babilonia, que resucitó a Cristo de los muertos, ese mismo Dios está peleando por tus hijos. Y Él no pierde batallas. Tus hijos serán libres. En el nombre de Jesús, declaro sobre cada familia que está escuchando esto: liberación completa viene ahora. Las cadenas se rompen, los vicios huyen, la adicción es destruida. Tus hijos son libres en el nombre poderoso de Jesús. Amén.